los alimentos. En términos generales, los alimentos proveen al ser humano de los nutrientes necesarios para mantener el equilibrio que el cuerpo necesita y así mantenerse sano. La alimentación es muy importante, muchachos, porque nos permite, ¿qué cosa? Mantenernos sanos. Estos alimentos se clasifican en tres grandes grupos, que son los glúcidos, los hidratos de carbono, los lípidos o grasas y las proteínas. Los primeros aportan, ¿qué cosa? Aportan energía. No te vayas a olvidar. Los glúcidos o hidratos de carbono aportan energía que el organismo requiere y de acuerdo a la complejidad de las moléculas que dividen en polisacáridos, disacáridos y monosacáridos. Es una división más que todo bioquímica. Los lípidos también generan energía. Sí, también. Pero su acción requiere de más tiempo para producirse. Las proteínas son fundamentales en todas las etapas de la vida, pero hacen más falta ¿en dónde? En la niñez y también en la adolescencia. Vamos a colocar los dos juntos. Niñez y adolescencia. Cuando el cuerpo se está desarrollando y necesita crecer. Ahora, en el caso de ustedes, necesitan ¿de qué? De bastante proteína. Esas proteínas, ¿dónde lo voy a encontrar? Lo encontramos en las carnes. Se debe considerar que en los alimentos consumimos otra parte primordial para la vida, que es las vitaminas y las sales minerales. Las vitaminas son de dos tipos, liposolubles, solubles en lípidos, en grasas. La palabra lipo quizás lo habrás escuchado. Lipo quiere decir grasa. Hidro quiere decir agua. Liposolubles, que se disuelve en grasas. Hidrosolubles, que se disuelve en agua. Aunque el organismo requiere de pequeñas cantidades, si llega a faltar, se producen las enfermedades. Así es, chicos. Las vitaminas y los minerales son necesarios. Las vitaminas, si llegan a faltar, pueden producir ¿qué cosa? Enfermedades. Enfermedades que se le llama enfermedades carenciales. Las sales minerales más importantes son el sodio, el hierro, el fósforo, el calcio y el yodo. Sodio, hierro, fósforo, calcio y yodo. El yodo lo puedes encontrar ¿en dónde? El yodo lo encuentras en la sal, el calcio, el fósforo en la leche, también el hierro puedes encontrarlo en la leche y el sodio en frutas, verduras. Intervienen en la composición de la sangre, la formación de los huesos y dientes y el funcionamiento de las tiroides, entre otros. Las tiroides son glándulas que regulan cómo es que debe de estar funcionando con normalidad nuestro cuerpo. Clasificación. Clasificación de los alimentos. Los clasificamos en 4, según su origen, según su función, según su conformación y según sus nutrientes. Profesor, son 4. Y cada uno tiene sus partes. Hablar, por ejemplo, de según su origen, puede ser animal o puede ser de origen vegetal. Según su función, nos permite ser, o los alimentos pueden ser fortificantes, energéticos, constructores y protectores. Fortificantes, fortalece, energéticos, nos dan energía, constructores, porque reparan células, y protectores porque nos protegen. Según su conformación puede ser en simple y compuestos. Acá debe de ir 4 y no 3. Según sus nutrientes se agrupan en 5 grupos. Muy bien.
Vamos a ver lo primero. Clasificación de los alimentos según su origen. Todos los seres vivos se alimentan. Los alimentos dan a los seres vivos la energía que necesitan para movernos y crecer. También proporcionan sustancias que son necesarias para el funcionamiento del cuerpo. Los alimentos se pueden clasificar según su origen o según su función que cumplen en nuestro organismo. De origen animal, por ejemplo, las carnes, la leche, los huevos, el pescado y derivados quizás de la leche, como el queso, la mantequilla. Son alimentos que provienen ¿de qué? De varios animales, como la vaca, el cerdo, la gallina. Los alimentos de origen vegetal son los que obtenemos de las plantas. Por ejemplo, las frutas, las verduras, los alimentos procesados con harinas que tienen origen en el trigo, la harina de trigo, por ejemplo. El maíz, como el fideo, el pan. Segunda clasificación es según su función. Pueden ser energéticos, constructores, fortificantes y protectores. Los energéticos tienen la función de brindarnos la energía que necesitamos para nuestra actividad. Los que contienen carbohidratos y almidones como el pan, las galletas, los fideos y los alimentos hechos con harina. También los que contienen grasas como el aceite y la mantequilla, o glúcidos o azúcares como la miel, la fruta, los caramelos, el refresco. Todos ellos en realidad nos proporcionan ¿qué cosa? Nos proporcionan energía. Chicos, si más no es cierto, todo esto nos proporciona energía, su exceso, siempre va a ser un problema el exceso puede producir daños al organismo. Tenerlo presente. Profesor, ¿pan? Sí, pan. Puedes comerlo, por supuesto. El problema no es que tú comas pan. El problema es que sea en gran cantidad. Tu problema no es que utilices aceite o comas mantequillas. El problema es que el aceite sea en gran cantidad o la grasa sea en gran cantidad. Tenerlo presente, chicos. Alimentos constructores. Los alimentos que contienen proteínas se encargan de brindarnos las sustancias necesarias para reparar o formar los tejidos de nuestro cuerpo y nos permiten reparar las partes que han sido dañadas por una cortadura. Si nos cortamos, por ejemplo, nos golpeamos, precisamente quien nos va a ayudar a que esa cortadura y ese golpe se pueda recuperar rápidamente son los alimentos constructores. ¿Por qué? Precisamente hay un tipo de alimento, un tipo de sustancia nutritiva presente en ¿dónde? En estos alimentos, que son las proteínas. Y todo lo que tiene proteína nos va a ayudar en eso. Algunos alimentos de origen vegetal también contienen proteínas, pero en menor cantidad. Por ejemplo, los frijoles, las lentejas, las habas, los garbanzos. Por eso te dicen que tienes que comer tus menestras. Alimentos fortificantes. Alimentos como la leche y sus derivados, el yogur y el queso, cumplen con la función de fortificar nuestros huesos, debe ser acá. Nuestros huesos y músculos. Alimentos protectores. Los alimentos protectores cumplen con la función de mantener el buen funcionamiento del cuerpo y previenen las enfermedades. Los protectores son los que nos ayudan a que nosotros evitemos tener muchas enfermedades. Se encuentran principalmente en las frutas, verduras, hortalizas, que son ricos en ¿qué? En vitaminas y en minerales.
Según su conformación, pueden ser simples y pueden ser compuestos. Los simples son de un solo tipo de nutriente, por ejemplo, el agua, la sal. Y los compuestos tienen varios tipos de nutrientes, que son la inmensa mayoría. Por ejemplo, las frutas, que nos proporcionan vitaminas y sales minerales, los dos en conjunto. Son reguladores, pero también son ricos en ¿qué? En glúcidos que aportan energía. Según sus nutrientes, en general los alimentos se agrupan teniendo en cuenta los nutrientes que predominan. Y en base a esto se ha establecido la llamada rueda de los alimentos, que contienen 5 grupos de alimentos, y estos son grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Grupo 1. Estos alimentos contienen proteínas y sales minerales, como el calcio y el fósforo. Pertenecen a este grupo la leche en todas sus formas, fresca o en polvo, queso en todas sus variedades, yogur, helados y postres de leche. Grupo 2. Los alimentos de este grupo contienen proteínas de un gran valor nutritivo, sales minerales, vitamina B. A este grupo corresponden las carnes rojas, por ejemplo, de vacuno, de cerdo o de cordero. Carnes blancas, como por ejemplo la del pollo, pescado, pavo. Y vísceras como el riñón, el riñón, interiores, hígado, corazón, lengua. Grupo 3. Los alimentos de este grupo proporcionan vitaminas A, B y C. Aquí están las frutas y las verduras. Grupo 4. Este grupo proporciona hidratos de carbono y vitaminas. Aquí encontramos los cereales, el mote, el trigo, el arroz y las harinas, como los fideos, tallarines, sémola, galletas, pan. Grupo 5. Estos alimentos son ricos en hidratos de carbono y grasas. Pertenecen a este grupo los azúcares, mermeladas, miel, dulces y las grasas, las margarinas, mantequillas, aceite y crema y cremas. Muy bien, chicos. A ver, vamos a hacer las preguntas. O mejor dicho, vamos a contestar a sus dudas. ¿Han levantado la mano por ahí? Al parecer querían hablar. Dime. ¿Es bueno comer fruta en exceso? No te escucho bien. Dime. ¿Es bueno comer fruta mucho? ¿Es bueno comer fruta? Nadie dice que no. Es bueno. Ayuda en muchas cosas a tu organismo. Ni hablar. Te va a ayudar. Mucho, puedo comer mucho. Siempre el exceso va a hacer daño. O sea, una cosa es que te comas dos manzanitas, quizás 2 plátanos, ¿no? Cada cierto intervalo de tiempo, cada 8 horas, cada 6 horas, ¿no? Eso es bueno. Pero otra cosa es que empieces a aglutinarte con todo. Veas 1 kilo de mandarina y te estés comiendo a cada rato 1 kilo de mandarina. Eso te va a hacer daño. Siempre el exceso, chicos, en cualquiera de las formas, así sea bueno o sea malo, siempre el exceso es el problema. El problema no es que te comas mucho de algo o poco de algo, el problema es el exceso. El exceso siempre ha sido el problema. Atendiendo al tipo y la cantidad de nutrientes, los alimentos se pueden clasificar por grupos expresados claramente en la rueda de los alimentos. La rueda está dividida en 7 grupos, siendo el de fácil manejo y que nos permite confeccionar dietas equilibradas. En los grupos 5 y 7 encontramos alimentos como el azúcar, los cereales, aceite y grasas. ¿No? Aquí está la rueda de los alimentos, chicos. Esta es la número 1, la número 2, la número 3, la número 4, la número 5, la número 6, la número 7. Y aquí básicamente te explica cómo es que debes alimentarte.
Muy bien. Continuamos. Los nutrientes. Clasificación de los nutrientes. Los nutrientes son compuestos químicos contenidos en los alimentos que aportan a las células todo lo que necesitan para vivir. Se dividen en 6 grupos, 6 grandes grupos. Glúcidos, proteínas, lípidos, vitaminas, agua y sales minerales. No te vayas a olvidar de ellos. Glúcidos, proteínas, lípidos, vitaminas, agua y sales minerales. Cada uno cumple con funciones distintas, aportando los elementos necesarios para nuestras células. Muy bien, vamos a ver lo que son los glúcidos, también llamados carbohidratos o azúcares. Estos nutrientes cumplen principalmente una función energética, o sea que te dan ¿qué cosa? Energía. El principal y más abundante, ¿cuál es? Es el azúcar. Entre los alimentos que aportan hidratos de carbono, algunos de los más conocidos son los azúcares, los cereales, las pastas alimenticias y las hortalizas. Acá nos dice, ¿no? Los hidratos de carbono deben aportar del 55 al 65% de la ingesta total diaria. Hay 3 tipos de hidratos de carbono: simples, compleja y fibra dietética. Las simples son azúcares de absorción rápida, ejemplo el azúcar blanco, la miel. Las complejas son azúcares de absorción lenta, ejemplo las papas, el pan, la pasta. La fibra dietética son los hidratos de carbono cuya estructura favorece el tránsito intestinal. Son los hidratos de carbono no aprovechables. Ejemplo, los que abundan en fibra dietética: cereales, las frutas, las legumbres, las hortalizas. Hablando desde los hidratos de carbono. Lípidos, también de función principal energética. Aportan una reserva de energía. Así es, los lípidos son los que se reservan. Los lípidos están formados por carbono e hidrógeno, unidos a otros compuestos. Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Los saturados están presentes en las grasas de origen animal y algunos aceites vegetales como la palma, el coco. Los ácidos grasos insaturados están presentes ¿en dónde? En los aceites vegetales en general. Estos últimos son más beneficiosos para la salud por ser cardiosaludables. El problema, chicos, aquí es que cuando nosotros comemos bastante grasas saturadas, el problema de las grasas saturadas es que las grasas saturadas se quedan en tu organismo, son muy difíciles de sacar del cuerpo. Entonces lo que hacen, ¿qué cosa es? Se van quedando poco a poco se van quedando. Y hay veces Por eso eso es que no puede, por eso esto puede dañar ¿qué cosa? Puede dañar al corazón. ¿Por qué? Porque precisamente se quedan por dónde? Se suelen quedar por nuestras venas, suelen quedar por dónde? Por las arterias. Por ahí se suele quedar. Entonces, el corazón cada vez necesita más fuerza. ¿Para qué? Para que siga la circulación. Los lípidos deben suponer aproximadamente el 30% de la ingesta diaria total. ¿Ya? Cuando el organismo cubre sus necesidades calóricas, el exceso sobrante suele ser lípidos que acumulamos en los reservorios de grasa. ¿Dónde lo acumulamos? En el abdomen. De ahí que sale la famosa guatita, la pancita. Como alimentos lipídicos de origen vegetal, tenemos los aceites, puede ser de oliva, de soja, de girasol, y de origen animal, como la manteca, el cebo, la mantequilla o la grasa de la carne. Proteínas de función principal reparadora. Las proteínas, chicos, son reparadoras.
aportan elementos regeneradores para las células. Regeneran o nos ayudan a regenerar las células. Las proteínas construyen los tejidos del cuerpo humano, la piel, la sangre, los músculos, aunque su función principal es la formadora. También proporciona, ¿qué cosa? Energía, pero en menor cantidad. Muy bien, acá te dan más o menos un tipo de alimentación. Y vemos funciones de los nutrientes. Los nutrientes realizan tres tipos de funciones en las células: energéticas, plásticas o reparadoras y reguladoras. Estas tres son bastante importantes porque es la que vamos a ver nosotros en la ficha de los ejercicios. Aportan energía para el funcionamiento celular. Necesitamos nutrientes para poder hacer todas nuestras actividades. Por ejemplo, para caminar, correr, hay que mover las piernas y esto se consigue cuando se contraen las células de algunos músculos. Pero para que esto ocurra, las células musculares necesitan energía que la obtienen de algunos nutrientes. Plásticas o reparadoras proporcionan los elementos materiales necesarios para formar la estructura del organismo en el crecimiento y la renovación del organismo. Cuando crece, tú lo que necesitas bastante son proteínas. Eso es lo que necesitamos bastante para poder crecer muy bien. Por ejemplo, en la época del crecimiento, el tamaño de nuestro cuerpo aumenta unos centímetros al año y esto solo es posible si se aporta la materia necesaria para que las células puedan dividirse y aumentar el número de ¿qué? De ellas. Reguladora. Controlan qué cosas, ciertas reacciones químicas que se producen en las células para que todo funcione bien en nuestro organismo. Necesitamos de unos nutrientes que hacen que esto sea posible.